los académicos, con académicas, con la visión, con la calidad que tienen, empezamos un diálogo. Yo era secretaria de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, y en ese momento, desde el movimiento feminista, se empezó a plantear que tenía que visibilizarse y tomarse decisiones de fondo en materia de cuidados, sobre todo para que las personas cuidadoras contaran con derechos. ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando hablamos de cuidados? Y creo que la doctora Araceli Romo Cabrera, directora de la FES, lo planteaba de manera muy precisa. Nuestro reto es que se visibilice la importancia de los cuidados. ¿Cuál es la frase que utilizamos? Decimos que los cuidados sostienen la vida, porque sin los cuidados no podríamos salir adelante. Y cuando empezamos este contacto con la FES Aragón, lo que nos planteábamos era cómo hacer que llegara a la constitución de la Ciudad de México, a las políticas públicas, a los presupuestos, a las decisiones desde el ámbito público, una atención a los cuidados. Pero en ese ámbito, así como se planteaba aquí quién les ha cuidado, la pregunta es ¿quién cuida? ¿Qué personas son las que cuidan? Y lo que encontramos es que son principalmente las mujeres, y también muchas niñas están cuidando en sus hogares. Las mujeres cuidan toda la vida. Desde que uno nace recibe cuidados, del niño, en la niñez, la infancia, la adolescencia se reciben cuidados. Una persona adulta mayor requiere cuidados. Una persona que tiene alguna discapacidad requiere cuidados, incluso si tiene un grado importante de autonomía en su movilidad y de independencia, pero sigue requiriendo seguramente cuidados. Una persona enferma requiere cuidados. Y este congreso, que la doctora Luz María Gálito Vilchis, coordinadora del mismo, además en su tercera edición y con una gran determinación, impulsa, lo que nos muestra es que los cuidados se están convirtiendo en una gran causa, y yo lo digo de una manera gráfica. La gran política social del siglo XXI tiene que ver con los cuidados. Las demás políticas sociales son políticas puntuales, específicas, pero la política de cuidados tiene que ver absolutamente con todas y con todos, porque los cuidados son, reitero, subrayo, lo que sostiene la vida. Se dice, y lo dijo Margaret Mead, una gran antropóloga, que incluso en los albores de la humanidad, el primer signo de civilización fue cuando una persona tuvo las condiciones, recibió cuidados para continuar la vida. ¿Y de dónde Margaret Mead extrae esta conclusión? Entre otras cosas, en sus estudios encontraron un fémur de un hombre hace miles de años que había sanado, que había logrado esa persona salir adelante. Pero lo que concluía Margaret Mead es que en esa época, porque estaban yendo de un lado a otro y además cuidando la sobrevivencia ante riesgos enormes en estos albores de la humanidad, si alguien salía herido, pues generalmente seguramente era abandonado, porque el grupo humano tenía que seguir su curso. Pero en el momento en que alguien cuidó, sanó ese fémur, se pudo entrar a una etapa distinta de la historia de la humanidad. Esa persona sobrevivió, y estos grupos humanos aprendieron que los cuidados eran fundamentales para continuar. Por eso hoy, cuando hablamos de los cuidados, lo que decimos es que los cuidados, y hay que subrayarlo, reiterarlo, repetirlo, sostienen la vida. Sin los cuidados no podríamos estar aquí. Y el momento tal es clave, cuando se tomó conciencia de la importancia de los cuidados en estas épocas recientes de la humanidad y en este momento último de nuestra etapa en el planeta, fue durante la pandemia, porque quebraron negocios, quebraron empresas, casi todo se paralizó en el planeta. ¿Por qué sobrevivió la humanidad?
¿Qué fue lo que permitió que continuara la vida? Los cuidados. ¿Y quién realizó los cuidados en casa, estando en el encierro? Fueron principalmente las mujeres. Las mujeres cocinaban, las mujeres atendían los requerimientos de salud, las mujeres educaban, se convirtieron o nos convertimos en educadoras, en maestras, en doctoras, en asistentes. Y sin embargo, lo paradójico es que, siendo tan importantes los cuidados, porque salió adelante la humanidad, una vez que termina la pandemia, mujeres que habían estado en el mercado laboral trabajando en un trabajo asalariado, con un ingreso, ya no pudieron muchas de ellas reincorporarse al mercado de trabajo asalariado, sino que tuvieron que continuar en la casa. ¿Por qué razón? Y esta es parte del Congreso y del análisis, porque no existen las condiciones para repartir y compartir los cuidados, porque han recaído principalmente en las mujeres. Y lo que decimos es que la gran política social del siglo XXI debería significar que estos, como dice el movimiento feminista, primero sean reconocidos en su valor. Los cuidados tienen un valor, son un trabajo, y ya se reconoce el valor de los cuidados. En México equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Si ese trabajo se pagara, si en este momento todos y todas las que estamos aquí dijéramos, vamos a pagar a quien nos hizo el desayuno, a quien tiende la cama, a quien hace el aseo, a quien nos apoya si enfermamos, a quien nos apoya en una discapacidad, sería visible lo que significa el valor de los cuidados, que es un trabajo, equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Pero las mujeres principalmente estamos, como decimos, atrapadas en el terreno chicloso del hogar, atendiendo, estamos cuidando, y eso dificulta en muchas ocasiones que se pueda terminar una carrera, que se pueda ir al mercado laboral para tener autonomía económica y tener un ingreso, e incluso para algo muy importante que hemos subrayado: las mujeres carecemos de algo fundamental, de tiempo propio. Tenemos pobreza de tiempo porque estamos cuidando. Yo termino reconociendo la importancia de los cuidados para las políticas públicas y para la vida. También envío un saludo a Elisa Gómez, quien nos acompaña a distancia como integrante del consorcio del Encuentro Nacional del Futuro de los Cuidados en México, que además esto habla de la importancia que se le está dando a esta gran causa y a este gran derecho, porque hay dos grandes eventos hoy llevándose a cabo en la zona metropolitana. Estamos dispuestos a que hacer la reflexión signifique también toma de decisiones, y les esperamos el día de mañana también en el Senado de la República a partir de las 9 para que nos acompañen. Muchísimas gracias por hacer este evento.